Mateo 13:3 dice de esta manera, lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 70 y hasta el 100 veces más de lo que se había sembrado. Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a orar en esta hora. Gracias, bendito Dios, porque tú eres perfecto, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, creyendo en ti, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra sigue siendo, Dios mío, maravilloso. Padre Santo, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Habla a tu pueblo, Dios mío. Habla, Señor, a tu pueblo para que entienda el propósito tuyo, mi Dios. Exaltamos tu nombre, ponemos tu nombre en alto, porque sigue siendo fiel, Padre Santo. Aleluya. Padre Santo, permita que seamos, Señor, buena tierra que recibe tu palabra, Dios mío. Padre, bendito sea tu nombre. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria sea el Señor. Nuestro tema para el día de hoy estaremos estudiando: ¿eres buena tierra o tierra mala? Amén. Aquí el Señor nos habla en el libro de Mateo, ¿verdad? Dice que Jesús, hablando en parábolas, Dios los explica que un sembrador salió a sembrar. Amén. La palabra hoy en día se sigue sembrando. Amén. Hay pastores predicando la sana doctrina. Hay evangelistas anunciando el verdadero cristianismo. Amén. Hay hombres que no son pastores, hay mujeres que no son ni siquiera nada, pero siguen sembrando la semilla, ¿verdad? ¿Y qué pasa, verdad? Que Dios nos está hablando en esta hora. Nos habla sobre 3 clases de terreno donde envuelve a una buena y una mala. Amén. Entonces, en esta hora quisiéramos compartir y explicar esta palabra. Amén. Dice la palabra en el 4. Amén. Dice: mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Que Dios estaba dando de entender que hay una parte de la semilla cayó en caminos, pero los pájaros llegaron y arrebataron esa semilla. Amén. Para eso nos explica hasta el 19. Amén. Vayamos en 13:19. Amén. Gloria, en el mismo libro, hermano, no estamos fuera. Amén. Dice: Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró
en su corazón hasta esta es la semilla sembrado junto al camino. Gloria sea al Señor. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente no entiende la palabra. ¿Por qué no entiende la palabra? Porque muchas veces anda pensando en las muelas del gallo. Porque muchas veces no pone atención en la palabra. Porque hay muchas personas que van a la iglesia, se sientan, pero sus mentes anda volando no sé en dónde. Cuando termina el mensaje dice, oh, pero ¿de qué hablaron? ¿Qué dijeron? No se les quedó nada. Pero ¿qué dice Dios? Que nosotros tenemos que ser buena tierra para recibir la palabra del Señor. Tiene que la palabra hacer efecto en nuestros corazones. Entonces, la palabra o el mensaje que nos dan todos los días a través de una radio, a través de una persona, a través de un pastor, a través de un ministro, a través del mensaje en las iglesias, ¿verdad? Tiene que caer en buena tierra y no en mala tierra. Entonces dice que una parte cayó en camino. Y son aquellas personas que no entienden la palabra, que se les predica la palabra, pero ellos por su soberbia, por su incredulidad, por su arrogancia de corazón, por durez del corazón, no entienden la palabra. Uno les dice, arrepiéntense antes que llega el tiempo tarde. Pero ellos, ¿qué me dijiste? No entendí, no comprendo. Hay gente que no comprende el propósito de Dios. ¿Por qué estamos en esta vida? ¿Para qué fuimos escogidos? Fuimos escogidos para su alabanza, para su adoración. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces no entendemos el propósito, porque nuestro corazón es como piedra. ¿Por qué dice que en la tierra, qué hay en la tierra? Cuando mucha gente pasa por ese camino se hace duro, se hace fuerte. Y usted va a querer ir a sembrar una semilla ahí, y usted le va a dar con el sadón, con la piocha o con lo que sea por flojar esa tierra, pero está duro. Amén. Entonces no entra la palabra. Entonces cuando los predicamos viene el diablo, el enemigo, el engañador y arrebata la palabra y no hace efecto. No da fruto. ¿Cuánta gente por años vive en la iglesia, pero no cambia, no tiene visión, no tiene meta, no tiene propósito, no entiende las cosas de Dios? No hace nada por el evangelio, no hace nada por las almas, no hace nada por predicar, no hace nada para cantar. ¿Por qué? Porque viene el diablo y los arrebata la palabra. Se les olvida, pues. El diablo está donde quiera, mis hermanos, velando como león rugiente para devorar a cualquiera. Grande, pequeño, anciano, pero está presto el diablo. ¿Para qué? Para arrebatar la palabra, para que las personas se les predica y se les predica y se les predica y nunca cambia. Hay mujeres que soberbias, mujeres incrédulos, hombres incrédulos, que dicen, no creo. ¿Será que Dios es así? ¿Qué Dios quiere? Yo no puedo. Estoy trabajando.
estoy haciendo esto. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que esta palabra haga efecto en nuestro corazón y tiene que dar frutos. Pero si usted tiene un corazón de duro, no va a entrar la palabra. Necesitamos que la palabra entre. Mira, ni con la pandemia, dijo un pastor, ni con la pandemia no han cambiado, no han entendido. Hasta que les llegue la enfermedad, allí sí, ay Dios, aquí estoy, Señor, ayúdame, ayúdeme, auxilio. Pero ¿por qué esperar que la ira de Dios cae sobre nosotros cuando nosotros podemos salir a tiempo? Pero necesitamos trabajar en nuestra vida. Hay gente que dice, Señor, quiero cambiar, ayúdame a cambiar, pero no pone por su parte para cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que quebrar ese corazón duro como el camino. Amén. Entonces hay esa clase de gente, hermanos. 4 clases de personas. Uno que tiene su corazón duro, como el camino, como las carreteras. De tanto que pasa y los aplasta el enemigo. Pasan carros, pasan animales, pasan personas, pasan motos, pasan de todo. Y de tanto que él ha pasado ahí, se vuelve duro. Y así son las personas. De tantos problemas, de tantos golpes de la vida, de tanta soberbia, de tanta incredulidad, de tantas cosas que ha pasado en su vida, se endurece su corazón y ya no entra en la palabra. Amén. Sigamos. Dice el 5. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces se secaron. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir ahora? ¿Quiénes son esas clases de personas? ¿Quiénes son esas clases de corazón? Amén, de tierra. Dice el 20. Amén. 13:20. Amén. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Gloria sea al Señor. Dice que la segunda parte cayó en piedras que no tenían mucha tierra. Y cuando nosotros sembramos una semilla en poca profundidad, sale rápido, pero no tiene profundidad, entonces se muere luego. Y esto es lo que pasa hoy en día con la gente y con la iglesia, que no tiene fundamento, sus raíces. ¿Qué significa la raíz? ¿Qué representa la raíz? Es el que sustenta al hombre, el que mantiene al hombre fuerte, el que mantiene al hombre firmes, porque la raíz agarra al árbol. Entonces viene vientos, viene problemas, viene tormentas y no lo bota. ¿Por qué? Porque tiene profundidad, tiene palabra, tiene conocimiento. Pero ¿qué dice la palabra? Que son aquellas personas que escuchan
escuchen la palabra y dicen, wow, esa palabra es para mí, pero hoy sí voy a cambiar, hoy sí voy a ser diferente. Pero cuando llega a la casa, como no tiene profundidad, cuando no hay profundidad es cuando no hay comunión con Dios en la casa, cuando no hay palabra con Dios en la casa, cuando no hay ayuno en la casa, cuando no hay, entonces llega el problema. Se le olvida esta palabra. En otras palabras, son hombres emocionalistas que le sirven a Dios por emoción. Y hay hombres que se levantan y de repente empiezan a predicar, a mujeres cantar y dicen, ya somos solistas, que ya podemos cantar, que ya somos, pero de repente se le presenta que cuando va a ir a cantar no le dan ofrenda, entonces dice, oh, mejor me salgo. Y de repente queremos saber de esa solista, ya no hay, solo una vez un volumen sacó y se murió, se fue. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. ¿Qué dice el Señor? Cuando sembramos o hacemos nuestra casa en la roca que es Cristo, puede pasar vientos y tormentas, no nos saca. ¿Por qué? Porque la raíz entre la roca lo amarra, pero cuando muchas veces la raíz solamente está encima, ¿verdad? Viene un viento y problemita chiquito y ¡boom!, lo bota. Pero cuando nuestra vida está fundada en Cristo, no hay diablo que nos puede mover del evangelio. No hay problema. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Me separará persecución, me separará espada, me separará problemas. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Cristo vivía en Pablo, porque Pablo había fundado su vida en Cristo, y es lo que nosotros necesitamos, fundar nuestra vida en Cristo Jesús, en esta palabra, en la vida del Señor, para que nosotros entonces vamos a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pero necesitamos. Pero como no tenía raíz, dice, duró poco tiempo. Amén. Por eso hay gente que se levanta un mes, se queda 2 meses. Se levanta un día, se queda una semana. Por eso hay gente que se levanta 1 año y se queda 3 años. No hay propósito, no hay visión, no hay meta, no hay nada. Están muertos, acabados. Pero dice, le dijo Dios, ¿verdad?, al profeta Samuel, si no me equivoco, donde dice que lo preguntó sobre los huesos secos. De Samuel, no, Ezequiel, perdón, aleluya, así es. Le dijo Ezequiel, ¿vivirán esos huesos secos? Señor, solo tú lo sabes. ¿Qué dijo el Señor? Profetiza, sí pueden vivir. Entonces hoy te puedo decir, quizás tus fundamentos no están en Dios, quizás tu propósito no está en Dios, pero en esta hora la respuesta se llama Jesucristo. Pero tienes que actuar, tienes que salir de ese conformismo, tienes que salir de ese piedregal donde solamente tus raíces están volando, ¿verdad? No sabes, se cambian de iglesia, se van para otra iglesia, no funciona allí, se va para otro y no tiene fundamento, pero el verdadero Hijo de Dios permanece para siempre. Amén. Dice, cuando surgieron problemas, oye, llegue problemitas, no hombre, dice, y ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dicho esto? En el mundo parece que somos más felices, ahora aquí con Dios hay más problema, hay más dolor. ¿Será que ese es el evangelio así? Que dice la palabra, mientras que vas a estar en este mundo, llegarán problemas. Pero dice el Señor, confiad en Jesucristo, que Él es tu ayudador.
¿Por qué cuando una mujer está más sometida a Dios llegan más problemas? Pero la mujer tiene que ser sabio y no pelear y no discutir y no airarse. ¿Por qué? Porque sabe que cuando se mete más con Dios va a llegar el enemigo a sacarlo. Pero si tiene su raíz puesto en Cristo, no hay nadie que lo va a sacar del propósito de Dios. Amén. Cuando Dios te llama, Dios te llama. Pero tenemos que creer en Él. Amén. Llegaron los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartaron. Mira, hermano, hay mucha gente que hoy en día está diciendo: yo ya no puedo salir a predicar allá afuera. Yo ya no puedo ir a orar por los enfermos. Porque el gobierno dice que nosotros no tenemos que salir. Quédese en su casa si Dios no lo ha llamado. Quédese, enciérrese. Pero si usted tiene un llamado y hay necesidad, ¿qué espera usted en extender su mano? ¿Qué dice la palabra? Que llegan las persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta. Y eso es lo que han hecho ahorita. Ay no, la pandemia. Mira, hermano, cuando tenemos la gloria en Dios, en nosotros, no hay mortandad que llegará. ¿Qué dice Salmos 91? Pisarán sobre la serpiente y no los hará daño. Pisarán sobre el cachorro del león y no los hará daño. Pero tenemos que tener el llamado de Dios. Pero hoy en día la gente prefiere morir, ver morir a su hermano, que en lugar de socorrer, por miedo. Y eso es lo que ha metido el diablo ahorita en muchos hombres de Dios, meterles miedo. Pero que Dios les socorra, ¿verdad? Porque dice, llegan problemas como ahorita. Es un problema lo que está pasando ahorita. Y ya se apartaron. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Cuando un hombre tiene fundamento, cuando una mujer tiene fundamento, sabe en quién ya creó, sabe en dónde está parado, sabe quién es su Dios, sabe quién lo ha llamado. Ese hombre no tiene miedo, esa mujer no tiene miedo de alabar, de glorificar, de predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque está parado en Cristo Jesús. Pero cuando no estamos parados en Cristo Jesús, tenemos razón de tener miedo. No nos apartemos. Amén. 7 dice: otra parte de la semilla cayó en espinos, que al crecer la ahogaron. Amén. Vayamos en el 22. Adelante. Está allí mismo, explica. Está separado, pero ahí lo está explicando. Amén. Dice el 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. ¿Qué los estaba yo diciendo? Que llegan las preocupaciones, el miedo, pues. Tenemos que dar fruto. Se supone que Dios ya nos dio el poder y la autoridad de poner nuestras manos sobre los enfermos y serán sanos.
Proclamaremos el nombre de Jesús y las vidas se libertarán. Pero llega el miedo. ¿Cuánta gente me da vergüenza ver mucha gente que dice: ay, yo no puedo orar, yo no quiero ir porque es que la pandemia, es que mi familia, es que mis hijos, es que mi esposa? ¿Hasta cuándo vamos a seguir que el diablo nos esté metiendo miedo? Hay que tener precaución, amén. Pero tenemos que estar preparados, llenos de la unción de Dios. Cuando va a haber una necesidad, hay que correr, hermanos, amigos. Necesitamos que ustedes entiendan el propósito de Dios, y todos aquellos que están en la iglesia tienen que entender a quién Dios han servido. Llegan las preocupaciones, dice: ay, ¿dónde voy a traer por la renta? Es que yo no puedo aceptar el evangelio porque ¿quién me va a dar mi dinerito? ¿Quién me va a dar de comer? Ay, es que yo no puedo aceptar porque trabajo mucho, no me da tiempo ir a la iglesia. Es que estoy haciendo mi casa. Es que estoy comprando un terreno. Aquí se quedarán todas las cosas pasajeras, hermanos. Necesitamos dar buenos frutos. Y la semilla que cae en espinos la ahogan la vida, las riquezas, buscando fama, buscando dinero, buscando cómo pagar una buena casa, un buen carro, cómo pagar esto. El hermano decía, daba un testimonio, decía que Dios me lo bendició con un carro, que un hermano dijo: el Señor ya me habló que yo te voy a bendecir, que yo te voy a bendecir con un carro. Y dice que vamos a comprar el carro, pastor, escoge su carro, lo que quiere. Y el hermano escogió su carro, y de repente llegó a parquear, y de repente llegó el vecino, ¿verdad? Y dijo: vecino, pero ¿cuánto te costó ese carrazo? Me gusta ese carrazo. Y él dijo: la verdad, para serles sinceros, a mí me regalaron. De repente, 8 días, un carrito igual que el del pastor había comprado su vecino. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el vecino lo sacó prepagado debiendo $70,000 y del pastor gratis. Esa es nuestra bendición. Nosotros no le podemos llamar bendición a meternos en deuda, comprar un buen carrazo que ya no nos vamos a congregar por trabajar y pagar ese carro. No podemos llamarle bendición a eso. Bendición es que Dios te bendice sin necesidad que tú estés endeudado. Eso es la bendición de Dios. Entonces, cuando no hay nada que nos impida nosotros en servirle a Dios, es más fácil servirle a Dios. Hay gente que tiene sus animales y por cuidar sus animales no se congrega. Llega la preocupación: pero ¿quién va a cuidar mis animales? ¿Quién va a cuidar mi puerco? ¿Quién va a cuidar mi carnero? ¿Quién va a cuidar mi no sé qué animal tiene, verdad? Llegan las preocupaciones. Y el engaño de las riquezas. ¿Por qué muchos ministros se desviaron del propósito de Dios? Porque se fueron detrás de las riquezas y abandonaron a Dios. Ya no hay comunión con Dios. No nos afanemos. Amén.
Conformémonos con lo que tenemos. Demos gracias a Dios que esto, lo que pasó, no fue el arrebatamiento del Señor, que Dios nos mostró una vez su amor, una vez más nos mostró su grande amor, porque ¿qué hubiese pasado que si esto, lo que pasó con el mundo entero, fuera el arrebatamiento, hermano? Nos quedamos, no estamos preparados, pero gracias a Dios ya nos dio una vez más la oportunidad. Ahora acerquémonos a Él. Pero ¿sabe qué? Lo más triste es que cuando esto va a pasar, mucha gente va a volver haciendo lo que hacía antes, como el puerco. Después de bañarse bien limpiito, se va a meter en su lodo. Como el perro que vuelve a comer su vómito, así mucha gente va a volver en su pecado. Va a volver buscando la riqueza. Va volviendo dando su rostro, dando su espalda al Señor. Eso es lamentable, eso es lo más triste. Pero así es, hay mucha gente que no entiende. ¿Por qué? Porque tiene el corazón duro, tiene el corazón como roca, tiene el corazón con llenos de espinos, hermanos. Amén. Pero dice el Señor en el 8, pero las otras semillas cayeron en buen terreno y en que se dio una cosecha que rindió 30, 70 y hasta el 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Amén. ¿Y esos quiénes son? Pero el que recibió las que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende, y se produce una cosecha al 30 y al 70 y hasta el 100 por uno. El que oye la palabra y cae en buena tierra. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos y mis amigos. Ustedes que me van a estar viendo a través de este video, por favor no endurezcan sus corazones. No tengan el corazón como roca. No tengan el corazón llenos de vanidad, llenos de espina, que esos espinos no los hace ver la luz del Señor, que no los entiende el propósito de Dios. Venid luego a mí, estemos a cuenta, dice el Señor, que quede claro a todos los hermanos que están en la iglesia, que fuimos llamados para dar buen fruto. Fuimos llamados para dar frutos el 30%, el 70% y el 100%. No se acepta que no podemos dar buenos frutos. El que no da buen fruto, lamentablemente no es de Dios, no es llamado por Dios. Pero el que ha sido llamado para Dios, esa persona sí da buen fruto. ¿Y qué es los buenos frutos? El que practica la palabra, el que oye la palabra, el que pone por obra la palabra, el que entiende la palabra. Esa persona es el que necesitamos hoy en día, que practiquen la palabra. Oh santo, aleluya. En esta hora podemos volvernos al Señor. Entendamos, seamos buena tierra, que dice nuestro tema. ¿Eres una buena tierra o una mala tierra? ¿O vas a dar fruto para el Señor o vas a dar fruto para el diablo? Pero solamente hay dos caminos: o haces el bien o haces el mal. O te vuelves a Dios o te vuelves al diablo. Pero necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tener buena tierra. Si la tierra significa nuestro corazón, nuestro corazón tiene que estar preparado
preparado para recibir la palabra. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón no recibe la palabra? Porque hay pecado, hay vanidad, hay busca de riqueza, hay qué cosa. Hay de todo, mis hermanos. Cuando un corazón está lleno de pecado, no hay cabido para la palabra. Pero cuando un corazón está preparado, cuando un corazón, ¿y cómo se prepara la palabra? A través de la oración, a través de la palabra, escudriñando la palabra, a través del ayuno. Así vamos a tener buena tierra, así vamos a tener buen corazón para recibir la palabra. Arrepentidos y convertidos, volvémonos al Señor. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto por su iglesia. Dios viene por su iglesia. Seremos arrebatados de este mundo para ir a encontrarnos en las nubes con nuestro Creador. Es tiempo de volvernos, es tiempo de acercarnos, es tiempo de divorciarnos con el diablo y casarnos con Jesús. Es tiempo de dejar todo lo que Dios no le agrada. Es tiempo de fundar nuestras raíces a través de la palabra, que no hay nada ni nadie nos saca del propósito de Dios. Hay cristianos que el mismo católico los saca de la iglesia cristiana. Lamentable y tristemente así suceda, pero es necesario que nosotros digamos: Señor, ¿qué tierra soy? ¿Qué tierra soy, Señor? ¿Será que soy buena tierra o no soy buena tierra? La pregunta, te hablamos sobre 4 clases de terreno. Ahora la pregunta es: ¿qué terreno eres? ¿O tienes el corazón duro como el camino y que el diablo le arrebató la palabra? ¿O tienes la tierra como con piedras que no tiene profundidad de la palabra? ¿O tienes el corazón con espinos, con vanidades, con riqueza, con tantas cosas de este mundo? ¿O tu terreno es buena tierra? ¿Cuál eres en esta hora? Te invito a que te vuelves y reflexiones. Esta palabra es para que reflexiones. Esta palabra es para que entiendas que necesitamos hacer buenas obras delante del Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Es tiempo de volvernos a Dios. Amén. Dice la palabra que todos aquellos que oyen la palabra, los que tengan oídos, oigan la palabra. Los discípulos se acercaron y le preguntaron por qué le hablaba a la gente en parábola. El 11 dice: a ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que entiende se le dará más, y al que tendrá en abundancia. El que no tiene, hasta lo poco que tiene se le ha de quitar. Gloria sea al Señor. Oye, hermanos, quiero terminar con esto. Dice la palabra: el que produce fruto producirá más de lo que tiene, dice la palabra. Pero el que no produce fruto se le quitará y se quedará sin nada. ¿Cuántos hombres con privilegio? ¿Cuántos hombres con ministerio? Mujeres con ministerios, pero no lo ponen en obra. Tienen miedo por el trabajo, no quieren someterse a Dios. Pero dice la palabra: si ustedes no van a poner en obra lo que tienen, entonces se les va a quitar y se les va a dar al otro, el que tiene más, dice la palabra. ¿Qué quieres? ¿O quieres dar tu reinado y tu corona a otra persona? ¿O vas a pelear tu salvación? ¿O vas a pelear tu corona? ¿O vas a pelear el reino de los cielos? ¿O vas a permitir que el diablo te quita tu corona? Pero en esta hora, amigo, te pregunto en esta hora, ¿qué prefieres?
que Dios te corona un día o que el diablo te arrebate tu corona? ¿O prefieres seguir en el pecado y darle la espalda a Dios? ¿O vas a decir, Señor, te entrego mi vida en esta hora? Amén. Así que Dios les bendiga. Aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Amén.